Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con esta primera. Bueno, yo voy a dar 3, pero viene otro hermano también a compartir. Entonces, voy a comenzar con esta primera de las 3 que yo les voy a compartir. Y me sugerían esta primera charla que abre este retiro, un tanto en el aspecto de preparación para Pentecostés, que ya estamos en este domingo de Pentecostés. Y yo quisiera poner contextos. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, se dio en un contexto en donde ellos estaban de alguna manera encerrados. ¿Con qué estado de ánimo? ¿Alguien sabe con qué estado de ánimo? ¿Miedo? Con miedo. Ok. Pues vamos a empezar a entender lo que implica el miedo. Y vamos a ver si verdaderamente los discípulos tenían miedo antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Lo primero, yo haría una pregunta. ¿A qué le tienen ustedes miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? O lo voy a poner con una pregunta que se les va a hacer más rápido responderla. ¿Qué cosa los devastaría a ustedes? Piensen en una cosa que si les pasa, ustedes se devastan. Si ustedes logran identificar qué les devastaría, pueden identificar a qué le tienen más miedo. Voy a dar 1 minuto, bueno, menos de 1 minuto. Rápido, identifica qué cosa tú no soportarías, te devastaría si te pasa. La muerte. Ahorita les preguntamos, denle chance a los demás. Que piensen, qué cosa si te pasaría, te devasta. Si tú identificas eso, ya puedes decir a qué le tienes miedo. Levante la mano los que ya identificaron algo. Vamos a dar otros segundos para los que todavía chance y no tienen miedo, sí, bueno, sería una opción. Chance y nada los devastaría, ¿no? A ver, levantando la mano, dígame alguien que identificó cuál sería su mayor miedo, es decir, qué es lo que le pasaría y lo devastaría, sería terrible. No poderme valer por mí mismo. No valerse por sí mismo, o sea, si le estoy entendiendo bien, que por ejemplo, que quedara parapléjica y que no pudiera moverse por sí mismo. Ok, muy bien. Que dependiera de alguien, ok. Eso le devastaría y por lo tanto es miedo a quedar así. Listo. A ver, ¿alguien más que levante la mano? A mí mi mayor temor que siempre tengo es a que mis hijos se me pierdan y salgan del camino. Que se le pierdan en el sentido espiritual, no que se le pierdan así en la calle. Ya, en el sentido espiritual, ok. Que los hijos se descarrilen espiritualmente. ¿Alguien más? Perder la memoria. Ok, como Alzheimer más o menos, ¿no? Ok, ese sería un miedo. ¿Alguien más? A ver, ¿usted? ¿Perder un hijo? Que pueda tener cáncer o que se le muera, es a lo que se refiere con perder, ok, que se le muera un hijo. Bueno, ¿alguien más? ¿Uno más? ¿Qué los devastaría? ¿Qué no soportarían? Yo, por ejemplo, que mis hijos no nos haya educado bien y se fueran por el camino así que
Ok, es algo similar a lo que decía la señora. Listo, que se pierdan de alguna manera espiritualmente. Listo. Bueno, déjenme primero avisarles que el miedo no viene de Dios. El miedo no es de Dios. Vamos a identificar y vamos a ver en una conclusión si los discípulos tenían miedo o una cosa que se llama temor. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. El miedo siempre está al servicio del demonio, siempre. Porque el miedo paraliza. Si yo tengo miedo a manejar, cuando me suba al carro, ¿cómo creen que voy a estar? Chance y ni tengo la fuerza para prender el carro. El miedo te paraliza, te congela. Por lo tanto, también el miedo, otro de los frutos del miedo es que cae en la desesperación. Por eso fíjense, yo les pregunté, ¿qué les devastaría? ¿Qué los desesperaría? El problema en esto, y por lo cual no puede ser un católico miedoso, es porque la misma Sagrada Escritura dice que no hemos recibido un espíritu de temor en el sentido de miedo como tal. Porque al único que le beneficia que nos paralicemos y que nos devastemos es al demonio. Y principalmente por una cosa. Los que me dijeron, por ejemplo, la señora me dice que se le muera un hijo. Todo aquello que identificaron que ustedes si lo perdieran se devastarían, déjenme avisarles que ese es su Dios. Por mucho que me digan que creen en Dios, si tú te devastas por la pérdida de algo, eso es tu Dios. Si yo tengo en el carro que me viene manejando, si yo vengo y ahora salgo y nada que se lo robaron y yo me devasto, por mucho que yo diga de palabrita que creo en Dios, no, mi Dios es mi carro. Porque mi carro me significa tanto que el momento que lo pierdo, mi vida pierde sentido, me devasto. Todo lo que tú puedas perder y te devaste, eso ocupa el lugar de Dios. Eso toma el lugar de Dios en automático. Aunque en tu mente te creas que crees en Dios, no es cierto. Si ahora me llaman y me dicen, tu mamá se acaba de morir allá en México, y yo me devasto, mi mamá es mi Dios. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Pues esta es una frase muy importante. Desafortunadamente veo que solamente muy pocos tienen con qué escribir. Los demás tendrán una supermemoria seguramente, ¿va? Entonces, para los que están escribiendo, apunten esta frase que es fundamental. El católico se afecta, pero no se devasta. Se afecta. Hombre, si me dicen, tu mamá se murió, no es que yo voy a hacer fiesta ahorita, ¿va? Aunque la puedo hacer espiritualmente, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos, me puede llegar un duelo, es más, puedo hasta llorar. Pero de ahí a brincar a devastarme, si yo me devasto, estoy diciendo que mi mamá es mi Dios. Porque lo único que puede devastar a un católico es que le quiten a Dios. Eso es lo único. Tú realmente devástate cuando te quiten a Dios. Cosa que es imposible, ¿verdad? Porque dice la misma Sagrada Escritura: ¿quién nos separará del amor del Señor? El hambre, la desnudez, la calamidad, la persecución. Dicen, todas esas cosas vencemos. ¿Pero vencemos por qué? Porque no hay poder alguno que nos puedan arrebatar a Dios. El único poder que nos puede, entre comillas, arrebatar a Dios es el pecado. Pero eso depende de mí. No es que otro me lo vaya a quitar. Yo mismo renuncio a Dios, que eso es diferente. Pero mientras yo esté con Dios, nada ni nadie, y uno lo puede ver en la vida de los mártires, los pudieron torturar, les pudieron matar familia, les pudieron quitar sus posesiones, no renunciaron. Entonces fíjate que esto es bien importante, pero bien importante, porque si tú te analizas, y ojalá te analices, y que en los tiempos quizá de un poquito de descanso realmente no estés platicando con tu comadre o solamente comiendo, etcétera, aprovecha el retiro bien. Y tus momentos
si hay momentos libres, yo te sugiero, a menos de que estén en misa, vete a la capilla y a lo menos en mis charlas, trata de reflexionar sobre lo que te digo. Y la primera cosa que tú tendrás que reflexionar es pensar si tú tienes algo por encima de Dios. No, Dios es primero, no es cierto. Si tú te devastas porque tu hijo se muera, tu hijo es tu Dios. Si tú te devastas porque se te queme tu casa es tu Dios. Todo lo que tú creas que puedes perder y te devaste, ojo, no estoy diciendo que te afecte. De que te afecte, pues es normal. Hombre, yo no voy a hacer fiesta si no encuentro el carro, ¿cómo me regreso a Los Ángeles, va? Ya tendrá que ver de otra forma, pero devastarme, como si mi carro fuera mi Dios. Una enfermedad, si yo le temo, tengo miedo más que temor. Si yo tengo miedo a una enfermedad, lo que estoy diciendo es que mi salud es mi Dios. Y un Dios bastante flaco, porque déjame decirte que todos aquí nos vamos a morir, Así que el que idolatra su salud, pobrecito, se está suicidando ya desde antes. Porque si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir. Vamos a estar meditando mucho acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. Y muchas veces en los grupos se habla mucho de sanación. Y yo tengo un problema cuando se habla de sanación sin entender este tipo de espiritualidad que es la católica. Porque la gente viene por la sanación, no por Dios. Y habría que decirle a esa gente que sí, por ejemplo, el Señor ya no sanó, resucitó a Lázaro, pero adivinen qué, Lázaro se volvió a morir. Tú tienes cáncer, ¿el Señor te puede sanar? Que si no puede. Te puede sanar, pero déjame te aviso que va a haber una ocasión en donde te va a dar cáncer y Dios diga, en esta no te sano, en esta ya vente para acá. Entonces, si tú idolatras tu salud, pobre de ti, le estás dando armas al demonio, porque el demonio sabe que puede afectar tu fe a través de una enfermedad. Si son tus bienes materiales, aguas, el demonio sabe, le da un terror perder lo que tanto ha conseguido, y a través de gente que le sirve a él, te pueden venir a quemar la casa por envidias o por lo que sea. Y como eso es tu Dios, aunque no lo quieras reconocer, tarde que temprano a través de eso el demonio va ganando, porque te va a afectar tu fe, tarde o temprano. ¿Cuánta gente no se enoja con Dios precisamente cuando le pasa una catástrofe? ¿Cuánta gente no se enoja cuando pierde un familiar? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese familiar era su Dios, su salud era su Dios, sus cosas son su Dios. Entonces fíjate que el miedo sirve siempre a Satanás, porque el miedo siempre te va a devastar. Y un católico, te repito la frase, un católico nunca se devasta, se afecta, que es diferente. Puedes llorar, puedes inclusive enojarte. Enojarse no es pecado, La ira, que es decir, un enojo no controlado, eso sí es pecado, pero enojarse no es pecado. Digo, el Señor a los mercaderes del templo no los sacó con palmaditas y a besos y abrazos, ¿no? Dice hasta el Evangelio que agarró unas correas, se hizo un látigo para acabarla. Entonces, la misma Sagrada Escritura nos habla de que enójate, pero no peques. Aquí yo puedo decir, llora, y a moco tendido si quieres, llora por la pérdida que tienes, pero no peques. Tú cuando te devastas ya estás pecando, porque estás diciendo que la pérdida que estás llorando, ese era tu Dios. Ese era tu Dios. Entonces cuidado con el miedo. Cuidado con el miedo, porque el miedo siempre va a terminar mal. Les voy a poner un ejemplo. El temor, ya les explico un poquito el temor es prudencial. No es lo mismo tener miedo que temor. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una instalación de las lámparas estas, si estoy en el techo, yo puedo estar caminando en el techo y hay algo en mí
que me genera no miedo. Si tengo miedo, ni siquiera voy a poder caminar. Si le tengo miedo a las alturas, no voy a poder ni siquiera moverme. Y lo más seguro es que me voy a caer precisamente por eso. Pero el temor me dice, ten cuidado. Tener temor es prudencial, te avisa, es bueno en este sentido. Y podemos ver dos ejemplos de miedo y de temor. Gracias. De miedo o de temor. En el caso de miedo podemos poner a Judas. Y en el caso de temor lo podemos poner a Pedro. Los dos traicionaron al Señor, pero fíjate cómo terminaron las cosas. Fíjate cómo terminaron las cosas. Y en los Hechos de los Apóstoles, antes del texto del Pentecostés, fíjate lo que dice los Hechos de los Apóstoles. San Pedro se levanta y le dice a la comunidad: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. O sea, el miedo de Judas ante lo que había provocado su pecado lo llevó a la desesperación y al suicidio. Al suicidio. La devastación de lo que ya se dio cuenta de que hizo. Ahora, Pedro se devastó, no, Pedro se afectó y mucho cuando vio que traicionó al Señor. Pero precisamente porque no cayó en las garras del miedo, no se devastó. Pudo arrepentirse. No se alejó de la comunidad, por ejemplo, cosa que sí hizo Judas. Se creyó tan indigno, que sobre pretexto de esto se aleja de la comunidad. Y créanmelo, que si hay algo que al demonio le encanta es que se alejen de la comunidad. Ustedes sé que tienen pequeñas comunidades. Yo he llegado a fundar algunas pequeñas comunidades y yo les puedo decir por experiencia, hay personas que inclusive van bien, pero por alguna cosa somos frágiles, meten la pata y por no ser juzgadas, por lo que sea, se separan. Cuando es más, cuando deben de estar adentro, cuando la están pasando mal, aunque sea culpa de ellos. Y si la comunidad simplemente sirve para juzgar y para dar palos, pues no es verdadera comunidad cristiana. No significa que le van a aplaudir las cosas que está haciendo mal, pero si está mal es porque está enfermo y porque verdaderamente necesita. Pero Judas le llegó la soberbia y llegó a devastarse. Dice Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, ella tenía una oración para pedir la humildad. Y ella llega a decir, es larga la oración, pero en una parte le dice: Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad y al terminar el día veo que cometí muchas faltas de orgullo. Dice, esto me desalienta, que es otra forma de devastarse, el desaliento. Esto me desalienta, pero pronto me doy cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo. Por lo tanto, vas para afuera, desaliento. El desaliento es de los orgullosos. Parecería que es de los humildes, ¿verdad? No, metí la pata, etcétera, pues ya, yo soy el malo, etcétera, etcétera. No seas víctima falsa. Mejor reconoce tu falta, hazlo responsable, restaura en la medida de lo posible lo que terminaste haciendo mal y adelante, sigue adelante. El desaliento es otra forma de orgullo. Y el desaliento es primo hermano de la devastación y del miedo. Por eso Judas terminó suicidándose. No se terminó suicidando porque traicionó al Señor, porque si hablamos de traiciones, Pedro, es más, todos en realidad, salvo Juan que sí llegó a la cruz, todos lo traicionaron. Pero fíjate qué diferente se ven las propias caídas cuando hay una actitud de miedo a que cuando hay una actitud de temor.
de temor. Entonces el católico se afecta, pero no se devasta. El católico no se desalienta. No puede, es imposible. Por lo tanto, mi opinión es que los discípulos antes de Pentecostés no tenían miedo, tenían temor. Porque fíjate, hay un texto que lo voy a retomar en las charlas de más adelante, en el mismo capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Fíjate lo que dice, antes de que llegara el Espíritu Santo, dice: todos ellos perseveraban en la oración. Una persona que tiene miedo no ora. Una persona que tiene miedo no ora. O convierte en la oración en algo mágico o supersticioso. Lo voy a explicar en una charla más adelante. Pero fíjate que ellos, dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Entonces, fíjate que aquí es una clave para entender si se está procesando las cosas con miedo o con temor. En mi punto personal de vista, los discípulos no tenían miedo, sino temor. ¿Los discípulos llegaron a tener miedo? Puede que sí, antes de la resurrección. Yo ahí podría decir que varios discípulos sí, pues estaban encerraditos en miedo. Pero ¿qué los saca del miedo? La resurrección del Señor. Y es todo lo que vivimos en estos 50 días, en que el Señor se les estuvo apareciendo, etcétera. Se acabó el miedo ahí. Los discípulos de Maús estaban desalentados, devastados. Pero cuando ya se encuentran con el Señor, dicen: con razón ardía nuestro corazón. O sea, el desaliento se fue. Entonces, en mi opinión, antes de Pentecostés, aunque estaban encerraditos los discípulos, no tenían miedo. Los discípulos tenían temor. Pero un temor humano. Y les hacía falta el temor divino, que más específicamente lo podemos titular el don del Espíritu Santo, uno de los 7 dones que da, que es el temor de Dios. Eso les faltaba. Entonces, estaban encerraditos no por miedo, porque si estuvieran con miedo no oraban, para empezar, sino con temor. Pero les faltaba que ese temor fuera temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios. A veces no entendemos ese don del Espíritu Santo. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es básicamente lo que les dije con la pregunta de que les devastaría. Es entender que lo único que me devastaría sería perder a Dios. ¿Y quién me puede quitar a Dios? Nadie, solamente yo solito a través del pecado. Por lo tanto, temer, el don del Espíritu Santo de temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, es temer pecar. Primero, porque es la manera más injusta de pagarle a aquel que siempre me está amando. O sea, qué desfachatez de que alguien que me ama con fidelidad, yo le responda ofendiéndolo. Entonces yo tengo temor de pecar. Fíjate, ni siquiera porque el pecado me vaya a llevar al infierno, sino porque es la manera más injusta de pagarle a un Dios que siempre me está amando. Además, de hecho hay ateos que llegan a decir: ustedes católicos se portan bien y siguen a Dios porque tienen miedo al infierno. Miedo al infierno. Nosotros mínimo hacemos las cosas buenas porque nos convencemos. No creemos ni en cielos ni en infiernos. Les contestaría, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, usándole el término miedo para ir por su lado. Le dice, San Alfonso dice: ciertamente yo tengo miedo del infierno, pero no porque vaya a sufrir en el infierno, sino porque es en el único lugar
en donde no puedo amar a Dios. Yo no quiero ir al infierno, pero fíjate, decía San Alfonso María Ligorio, no por todo lo que se sufre en el infierno, que es mucho, y por toda la eternidad. Yo no quiero ir al infierno porque es en el único lugar en donde no podré amar a Dios. Fíjate qué diferente. Entonces, los discípulos para mí, antes de Pentecostés, no tenían miedo, sino temor, pero faltaba que ese temor se transformara por el poder del Espíritu Santo, que es lo que vino a hacer Pentecostés, en temor de Dios, en un don del Espíritu Santo. Además, los dones son eficaces en la medida que están vinculados, relacionados. El Espíritu Santo no solamente dio el don del temor de Dios, hay otros 6 más. Entonces fíjate que si ves el don de fortaleza y lo unes al temor de Dios, eso todavía agarra más fuerza. Y así si los vinculas y los unes, por eso las cosas de Dios tienen que estar relacionadas, vinculadas. Hay gente que, por ejemplo, puede decir, y eso lo voy a tocar más cuando toque la parte de la oración, cuando dice, bueno, yo rezo el rosario y no veo que crezco, etcétera. Espéreme, ¿está mal rezar el rosario? No, está bien, pero el rosario tiene que estar vinculado a... El rosario es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental. Los sacramentales apuntan a los sacramentos, los sacramentales ayudan a vivir los sacramentos. Por lo tanto, si tú rezas el rosario y poco te confiesas, poco comulgas, etcétera, pues espérate, ¿estás rezando el rosario mal? Este es un gran problema que tenemos en la iglesia, que agarramos nada más una partecita de la iglesia, un don, un ministerio, un sacramento, etcétera, y nos olvidamos que todo tiene que estar vinculado. Todo tiene que estar vinculado. ¿Te sirve de algo? ¿Es lo óptimo? ¿Tú estarías feliz? Que no poniendo el ejemplo de la señora que ponía de que no se pudiera mover, ¿le sirve de algo que puedan mover la mano y no puedan mover todo el cuerpo? Pues tú dices, pues de algo, quizás nomás para firmar los cheques o alguna cosa, pero pues me gustaría que mi mano se moviera con todo el cuerpo en este sentido. Y hay que entender que el temor de Dios tiene que estar vinculado a los demás dones, porque si no, esto no sirve. Voy terminando. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo vienen a confirmar en la fe. Ya la tenían, sobre todo por la resurrección, pero viene a confirmar. Ahora bien, cuando se confirma en la fe, ¿se confirma en qué? ¿Para qué sirve la fe? ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Cuál es el objetivo de la fe? Pregunto. ¿Qué? ¿Para él? Para llegar a Dios. Y ese llegar a Dios se le llama ¿cómo? Cuando tú llegas a Dios, ¿estás en dónde? ¿En dónde? Sí, la meta es llegar a Dios, pero cuando tú ya llegas a Dios, ¿estás tú qué? El cielo. El cielo. Y aquí aprendan una cosa. El cielo no es un lugar. El cielo no es un lugar. El cielo es un estado de vida, porque el cielo es Dios mismo. Digo, estas son unas cositas medias complicadas teológicas, pero les puede servir para formación. El cielo no es un lugar en donde está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Todo lo abarca. Dios no está en un lugar porque, por ejemplo, mi iPad está en este atril porque el atril es mayor que el iPad. Si el atril fuera menor que el iPad, ¿yo podría poner el iPad? Pues no.
Siempre cuando estamos en un lugar es porque ese lugar es más grande que nosotros. Decir que Dios está en un lugar, estamos diciendo que el lugar es más grande que Él. ¿Hay algo más grande que Dios? No. Por eso, cuando tú te mueres y si vas al cielo, no vas a un lugar, vas a vivir en Dios, porque Dios es todo el cielo. Dios es el cielo. ¿Y qué con eso? Pues aplicándolo a esto del temor y del miedo, yo a veces le digo al Señor, mira, yo no quiero ir al cielo, es una forma poética de decirlo, yo no quiero ir al cielo si no estoy contigo. Y al mismo infierno estoy dispuesto a ir si tú me acompañas, porque mi cielo eres tú. O sea, si el cielo fuera un lugar, a mí no me interesa ir al cielo si no estoy con Dios. Y puedo irme al infierno sin problemas si Dios me acompaña. Ahora, ¿esa es la perspectiva que ustedes tienen del cielo? Mucha gente quiere irse al cielo a descansar, a disfrutar, ya en donde no se sufra. Fíjate qué diferente piensan los santos. Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux le decía al Señor, Señor, dime si los santos ya no trabajan por ti en el cielo. O sea, si están rascando la panza, disfrutando. Dice, si es así, prefiero no ir al cielo y quedarme a trabajar por ti aquí. No me respondan, pero ¿será que ustedes qué perspectiva de cielo tienen? ¿Quieren ir al cielo a gozar? Yo no quiero ir al cielo a gozar. Yo quiero ir al cielo a estar en Dios para seguir trabajando por Dios. Por eso los santos interceden por nosotros. Por eso los ángeles no pueden hacer otra cosa más que interceder por nosotros. Porque en el cielo no es una perspectiva de descanso así como que, ya, por fin, tranquilito, ya. Aquellos que están en la tierra, mira, algunos estaban medio condenando, pues allá, que se vaya al infierno si se quiere, etcétera. Yo ya estoy acá del otro lado, No hay santos egoístas. Porque el cielo es vivir en Dios. ¿Y quién puede vivir en Dios? Si a Dios le interesa que nadie se condene, ¿cómo puede haber alguien que esté dentro de Dios, ya en el cielo, y no le interesa la salvación de los demás? Por eso, la verdadera fe en un católico, en un cristiano, es lo que decía el Señor en pocas palabras, olvidarse de la propia salvación y buscar la salvación del otro. Olvídate de ti. Nosotros no somos budistas, los budistas tienen cosas muy buenas, pero es una cosa de ser buenos, etcétera, tú solito y llegas directo al nirvana y tú solito, una salvación. Y yo he visto tanto católico budista que se acerca a la iglesia, etcétera, para él irse solito, o si bien nos va, él y su familia, y los vecinos que se pudran allá, que la demás gente pues se pudra allá. Finalmente yo con mi familia estoy yéndome al cielo solito. No hay santos egoístas. Toda persona que está en el cielo es porque viene arrastrando a varias gente o ya mandó a varios para allá. Igual en el infierno. Hay gente que te dice, mira, si yo me voy al infierno, déjame tranquilo, al fin y al cabo no te vas a ir tú, me voy a ir yo. No, es que el problema es que toda la persona que se va al infierno se va porque entre las patas se lleva varios. Precisamente por eso se va al infierno. Nadie peca y queda el pecado solamente en él. Siempre el pecado es expansivo, se lleva entre las patas a otros. Pero la gracia también es expansiva. Dice el Papa Benedicto XVI, con esto termino, en una encíclica que se llama Spe Salvi, salvados por la esperanza. Fíjate lo hermoso que dice. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Ojo los que están anotando, para que lo vean más claro. Puedes en el presente tener muchos sufrimientos, fatiga, etcétera. Pero eso se puede vivir y aceptar, primero, si lleva hacia una meta. Primer punto. Segundo,
si podemos estar seguros de esta meta. Tercero, si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Esto es clave y para su tiempo libre, ojalá piensen en esto. Las metas en la vida pueden ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Si tu meta y tu corazón está puesto en metas que, bueno, si no tienes metas, pues ya, para empezar, pues me sorprende que estés aquí vivo, ¿ah? Porque el que pierde meta, etcétera, no quiere vivir, y se hubiera dado un tiro. Pero bueno, si tienes una meta, bueno, ya al menos cumples con algo. Pero no basta tener metas, porque si tu meta es en la vida, como tu meta en mayúscula, podemos tener metas pequeñas, etcétera, pero todas estas tienen que apuntar a una gran meta. Pero si tu gran meta es una cosa que dice aquí, tienes que revisar si es segura esa meta. Tú no sabes. Si tu meta es, no sé, comprar tu casa, yo nomás te digo, mira, ahorita los tiempos están bien duros. Todo el mundo peleándose. Estados Unidos con Corea del Norte, que etcétera. O sea, el día de mañana se explota una guerra y tú crees que tu meta de comprarte tu casa en un país que está en guerra va a ser posible. Entonces, si tu seguridad tu meta es esa, ¿quién te asegura que la puedes lograr? ¿Es algo seguro? No te digo que no trabajes por eso, pero no la pongas como la meta de tu vida, porque ni siquiera puedes saber si la vas a conseguir. Trabaja por ello, pero no la pongas como la meta de tu vida. Es demasiado riesgoso eso. Y la tercera que dice el Papa Benedicto, y esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. ¿Cuántos artistas y deportistas yo he visto que su meta era ser el número 1, y cuando llegan te dicen, todo lo que pasé por llegar a ese lugar no valió la pena? He sufrido más que lo que esta meta me está dando hoy. Y por eso tú puedes ver artistas que se han suicidado, porque sí lograron la meta, pero cuando la lograron dicen, todo lo que pasé por eso es más que lo que me está dando. ¿Cuánta gente llega a metas y lo único que, más que gozo, terminan desilusionando? ¿Era esto? Entonces, revísate en tu tiempo libre qué metas en la vida tienes. No vaya a ser que varias metas que son buenas, estudiar, sacar una carrera, una casa, lo que tú quieras, pero si es la meta de tu vida, cuidado, porque tienes que revisar si es segura, y segundo, que si al conseguirla puede valer todos los sufrimientos. Cuidado con eso. Y termino con la última parte. Dice el Papa Benedicto: cuando la carta a los hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la patria futura, no remite simplemente una perspectiva futura, sino que se refiere a algo muy distinto. Los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal. Los cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, los primeros cristianos, les quedaba claro, reconocían que la sociedad actual no es su ideal, no es su meta final. Ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en su peregrinación. El temor, ya vimos que no era miedo, que tenían los apóstoles antes de Pentecostés. Lo que vino a hacer el Espíritu Santo es a reafirmar la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? El cielo. Ya creían en el cielo los discípulos, desde luego, pero el Espíritu Santo, a través de su acción, lo que les hizo es confirmarlos, y por eso ya, después de que recibieron el Espíritu Santo, no tuvieron miedo. Pedro salió y que nos van a apedrear, pues apedréenos, que nos van a meter en la cárcel, venga lo que venga. Ya no los pudieron frenar, porque ahora esa meta del cielo, de la salvación, ya no era una idea que tenían,
ya se los había profundizado el Espíritu Santo con su acción, que es lo que vamos a ver en la segunda charla. Entonces revisémonos sobre eso. En fin, me dijeron que 40 minutos, ya cumplí aquí con 40 minutos.